Hola, esta es la sesión 17 del taller de técnicas de decoupage y hoy vamos a aplicar pincel seco a la textura que habíamos aplicado con estarcido hace 2 sesiones, y una vez que hayamos hecho eso vamos a barnizar toda la superficie de la caja exterior, tanto la parte del estarcido como la parte del papel que preparamos la semana anterior. Bueno, podemos aplicar pincel seco. La idea del pincel seco es que se note un poquito más. Ya os creo haberos comentado que la forma de que se note la plantilla con la textura es bien aplicar una pátina que quedarían los fondos y sacaríamos a las zonas altas, con lo cual haríamos un contraste entre un color en el fondo y el color que tiene ahora mismo la plantilla, o el caso contrario, que sería aplicar un pincel seco que nos va a pintar la zona alta de la plantilla. Si recordáis, la había dado muy bajita, con lo cual hay que aplicarla con cuidado para que no se junte con el fondo, y podríamos aplicarla en el color que quisiéramos. Que podemos aplicarla en un blanco y nos quedaría un efecto parecido a cuando la echamos, pero en mi caso lo que me interesa es utilizar un poco el colorido que he usado la semana pasada en la integración de los papeles. Entonces voy a intentar hacer un pincel seco multicolor. Para ello he puesto aquí un poco los colores que usamos también en la sesión anterior, y vamos a ir aplicándola por zonas. Vamos a utilizar pinceles de pelo duro en principio, y que no sean muy largo el pelo. Vamos a empezar pues, por cualquier color. Vamos a suponer que esta es la parte que iría aquí. Aquí tenemos estos tonos, son rosas y azulados. Vamos a contrarrestar un poco. Voy a utilizar, por ejemplo, los esmeraldas que usamos en la parte de arriba. Bueno, voy a ir con un poco de precaución. Cargo, descargo bien en papel, y cuando tengo muy poca pintura vengo suavecito y voy poniendo el pincel casi en horizontal con respecto a la caja, para que vaya marcando solamente las zonas altas. Bueno, está un poquito oscuro para que se vea el efecto del verdoso. Pues le voy a dar un poquito encima, un poquito más claro, y voy a hacer un trocito aquí, y voy a hacerle el que le corresponde por este lado, ¿no? Vendría más o menos aquí. Bueno, pues voy a poner con este color algunas zonas de las otras plantillas. Vamos a ver si nos gusta. Que no nos gusta, siempre vamos a poder volver a fondear en el tono del fondo de la caja, en el azulito claro, y cambiar la idea. Voy a poner un poquito más verde, menos aturquesado, y voy a darle algún toque. Que voy a tener siempre preparado una toallita por si nos salimos, si la limpiamos en el momento. Bueno, las toallitas son muy útiles. No pasa nada si nos salimos un poquito, pero lo que no interesa es que nos llenen estos colores tan fuertes el fondo. Bueno, vamos a darle aquí otras pinceladas. Vamos a volver a turquesar un poco. Lo importante es eso, ir con muy poca cantidad de pintura, o sea, que esté muy descargado el pincel, que el pincel esté bastante paralelo a la superficie, y aplicarlo sin aplicar presión, un poco en el aire. Estoy abusando de este color porque es un color muy vistoso, que le va muy bien al fondo, y por eso me tiro a él. Bien, vamos a cambiar de color. Lavamos el pincel. Es muy importante que no tenga restos de agua. El pincel tiene que estar extremadamente seco, con lo cual yo ahora mismo voy a cambiar a otro pincel para usar este. Lo secaría incluso con secador o sobre un trapo hasta que no le quedara nada de humedad. Si le quedan restos de agua, aunque sean
muy pocos, va a hacer que la pintura sea muy fluida y no se quede solamente en la superficie. Aparto, cojo otro pincel y me voy, por ejemplo, a otro color que sea de impacto, como puede ser el rosa un poco amalvado, esa gama que también es muy llamativa, que hemos usado y que, bueno, nos puede interesar. Bueno, pues igual que antes, por zonas vamos aplicándola, vamos fundiendo donde se junta con el color que ya tenemos, por ejemplo con el verde, vamos fundiendo un poco, que el corte no sea muy abrupto, que se integren un poquito también. Y lo que os comento, vamos a ver el efecto. Que nos gusta, perfecto. Que no nos guste, lo preferimos a un único tono, elegiríamos uno el que nos gustara más y aplicaríamos ese. A mí me parece que, bueno, el darle un poco más de viveza le puede venir bien porque la tapa ha quedado bastante vistosa. Pero bueno, si nos convence más la opción de menos color, pues sin problema. Nos vamos a un único tono o a tonos más discretos. Voy a azular un poco más. Y voy a poner retoques más azulados por alguna zona. Es que poniendo el pincel muy paralelo a la superficie, el pelo, por eso es importante que no tengan el pelo muy blando. El pelo blando se deforma más, digamos. Este queda como más tiesito. Vale, voy vigilando y voy viendo, voy mirando de lejos y voy viendo el efecto. Bien, yo creo que ahora necesitamos pues un azul. Le voy con otro pincel. Este tiene el pelo un poquito más largo. Voy a ir con cuidadito, Es importante marcar bien el exterior de la plantilla, que es lo que va a definir mejor todo el dibujo. Ahora estamos aplicando los colores más llamativos. Luego pasaremos a los ocres y amarronados. Poco a poco. Aquí es importante eso, que al estar el pincel muy seco a veces pinta muy poco, vale más repetir, pero nunca cargar más el pincel, que es lo que se nos apetece, ¿no? Vemos que no pinta mucho y decimos, bueno, pues nada, le cargamos más el pincel y va más rápido. No, si cargamos mucho el pincel, se nos va a colar a fondos que no nos interesa. Bueno, vamos a cargar aquí un poquito esta. Aquí en la zona central, por ejemplo. Yo creo que tengo que intensificar todos los colores que estoy usando. He empezado con mucho cuidado para ver si me gustaba y bueno, creo que sí, que al final va a ser esta la opción. Entonces, una vez que he colocado los colores, luego ya los voy a ir intensificando cuando ya esté todo cubierto, cuando tengamos colores en toda la superficie de la plantilla.
Entonces esto de aquí. Vale, ahora ya lo estoy haciendo a propósito, como ya veo que me gusta. Veis que este azul ya lo estoy dejando un poquito más intenso. Voy a potenciar los azules que acabo de hacer. Y los voy a ir integrando un poquito ya a los otros tonos. Bueno, como tengo el pincel de azul, voy a echarle el fucsia para sacar esta gama amoratada. Y intensifico ese color que había puesto. Voy a echarle una gotita de blanco para que sonrose un poco más por zonas. Vigilamos pelos. Bueno, lavo pinceles. Tengo aquí uno más pequeño, pero creo que es excesivamente pequeño, así que voy a lavar bien estos pinceles y secarlos bien y volvemos a empezar. Bueno, están bien secos, vamos a empezar a aplicar los ocres. Vamos a ver este color puro, si no es excesivamente oscuro. No, está bastante bien. Voy a echarle un pelín de blanco, pero bueno, poca cosa. Más que nada porque integre mejor, dan un tono más maquillaje. Bueno, ahí. Vamos a dejar algo de sitio para, ya os digo, un rosa claro, por ejemplo. Vale, vamos a preparar un rosita claro entonces. Y yo creo que ya luego solamente nos queda intensificar el verde, que es el que ha quedado un poco bajo. Esta gama de rosa no tan fucsia como la otra, no tan amoratada, que la teníamos en la zona de los pájaros de arriba. Bueno, pues vamos a aplicarla un poquito más de blanco quizá todavía. Bueno, vamos rellenando, y si luego queremos el punto de blanco, lo decidimos una vez que hayamos visto todo este colorido puesto. Lo que os digo, mirar bien que el exterior, si queda algo sin pintar del interior, no tiene tanta importancia, pero de lo que sería el exterior de la plantilla, sí que nos interesa que tenga todo bastante color para que marque, digamos, el contorno. Vamos a aplicar el verde. Tengo el pincel del tono ocre, me cambia un poco la tonalidad, pero me vale bien, porque lo que quiero es intensificar los verdes que estaban muy bajos, uno de los primeros tonos que aplicamos, y estaban demasiado bajo. Vuelvo a cargar. Echarle un poquito de turquesa para que cambie en algunas zonas el tono. Y lo que os comentaba antes, vigilo las esquinas, de completar las esquinas al tono.
Bueno, pues una vez que lo veáis así, decidís si está muy fuerte, le podéis dar unos toques de blanco. Si el color que tuviéramos de fondo no fuera una chalky, podríamos aplicar unos toques del color del fondo, pero en este caso no nos interesa por el grosor de la pintura. Entonces, bueno, si os parece muy fuerte, unos toques de blanco van a bajar la intensidad del... Creo que le va fenomenal a la pieza. No sé qué opináis, vamos a mirarlo y decidir bien. Bueno, a mí es un efecto que me gusta, así bastante manchadito, le aporta un poquito de color. Voy a sombrear un poquito con el tono este verde que tengo mismamente aquí, la junta entre las plantillas, para que no esté tan limpia la unión. Podría ser en cualquiera de los tonos, incluso en todos, pero bueno, voy a, ya que tengo este tono aquí, que se ve bastante también arriba, voy a darle un toque. Se trata de que quede un poquito desdibujado, ¿eh? Bueno, esperamos a que seque bien y barnizamos todo esto que hemos trabajado hoy y lo que dejamos la semana pasada pendiente de barniz. Ha secado totalmente ya la pintura que apliqué sobre la textura y vamos a empezar a barnizar. Vamos a darle 3 manos de barniz acrílico, satinado, puede ser también mate. Voy a darle satinado, voy a dar la primera mano del satinado y vamos a ver. Este barniz acrílico sube muy poco el brillo, siempre protege un poquito más y es un pelín más duro, por eso voy a aplicar la primera mano por lo menos de satinado para que endurezca ya no tanto el papel sino la textura. Si veo que no me gusta el acabado, me gusta más el mate, las últimas manos las doy ya con el mismo tipo de barniz al agua, pero con acabado totalmente mate. Pero sí que es verdad que el satinado es muy ligero y siempre es un poco más duro que el mate. Así que bueno, lo aplicamos muy estiradito. Ya os digo, le daríamos 3 manos, con 3 manos es suficiente, yo creo, como para integrar bien el papel, que no se note mucho el grosor del papel y protección más que suficiente. Dejamos secar bien entre mano y mano. Es un producto al agua, seca relativamente rápido, en media hora aproximadamente. Lo normal es que se pueda dar una segunda mano. Entre la segunda y la tercera sí que debemos dejar un poquito más de tiempo. Da lo mismo que utilicemos el mate que el satinado, los tiempos son prácticamente los mismos. Y si después de la segunda mano vemos que tiene grosor, es el barniz que ha quedado con un poco de... ir vigilando que no se os pegue nada, ¿eh? Ahora tenía ahí un pelo, no sé si de la brocha, si de que estuviera en el ambiente, ya que una mota de polvo. Bueno, todo eso tenéis que ir vigilándolo, porque si queda ahí debajo del barniz, luego es prácticamente imposible quitarlo. Lo que os comento, si queda un poco áspero, después de la segunda mano damos un poquito de lija, lijamos suavemente para quitarle esos grosores antes de aplicar la última mano. Tiene que estar bien barnizado. El próximo día vamos a encerar y vamos a echar un poquito de pátina. Os comentaba antes que no usábamos la pátina en la zona de las texturas, pero sí que vamos a sombrear un poco el fondo, ¿eh? Así que vamos a echar pátinas tanto ahí como un poquito aquí en la parte de arriba, muy suave, pero sí un poquito. Entonces es importante que esté bien protegido, y con el barniz y la cera lo conseguimos. Vigilar siempre que las aristas no se acumule. Cuando tendemos a hacer eso, acumula barniz. Bueno, y lo que os comento, doy esta primera mano de satinado, veo el brillo. Si me parece que sube mucho, las dos siguientes se las doy con
con el barniz mate y la dejamos preparada para la siguiente sesión. Bueno, vamos ahora con el cuerpo de la caja, muy estirado, y tenéis que tener mucha precaución de que no os quede acumulado entre el grosor de la textura, que hace muy feo si os quedan gotas ahí acumuladas. Es importante pincelarlo muy bien, y si puede ser con un pincel de pelo suave o con una brocha de pelo suave, mucho mejor, porque así conseguís que no acumule con tanta facilidad. Es importante aplicarlo bien encima de la textura en todas partes, pero encima de la textura, ya os digo, porque el barniz va a endurecer un poquito también la textura. Bueno. No sé si os lo he comentado en alguna ocasión, yo la chalky generalmente, si puedo, evito barnizarla. Es una pintura que, al ser tan polvorienta, tan áspera, tan porosa, a veces cuando aplicamos el barniz chupa de manera desigual y hace mancha. Bueno, en este caso me decido a barnizar y no solamente encerar, por darle dureza a la textura, en este caso. Bueno, y en la zona del papel no tiene tanto problema, porque casi todo tiene pintura de otro tipo aparte de la chalky, con lo cual, bueno, ese efecto tan polvoriento de la chalky en lo que es la tapa se ha perdido. Pero sí que aquí en la caja podría ocurrir. Es verdad que está muy fina, cuando está muy trabajada la pintura, queda muy fina, y estoy aplicando el barniz de manera generosa. O sea, es importante cuando barnizamos, siempre os digo que hay que estirar mucho la pintura y los barnices, y en este caso hay que estirarlo, pero hay que echar suficiente cantidad, de manera que absorba toda la chalky por igual el barniz, para que no nos haga ese efecto de mancha que a veces pasa. No siempre, depende un poquito del tipo de chalky, de la marca, del color. Los colores oscuros siempre tienden a sacar más mancha que los colores claros, pero bueno, lo que os comento, importante empapar bien, ir con un pincel que no sea muy pequeño, para que absorba más o menos por igual la primera mano. En la segunda mano ya no vais a encontraros con ese problema. Pues aquí me quedo dando las manos de barniz. Cualquier duda que tengáis a lo largo de la semana me la vais dejando, si queréis, en el foro del campus, y si no, el jueves en clase atendemos todas las cosas que os puedan surgir, y nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo.